Hace algunos días, la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, interpeló al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, y a las autoridades del INAU por lo que considera es una situación de desprotección de menores de edad al amparo y bajo el cuidado del Estado. El detonante principal del llamado a sala fue la muerte de un adolescente que estaba al amparo del INAU en Rivera. La adolescente, como saben, falleció luego de dar a luz y allí se supo que sufría una situación de explotación sexual, presumiblemente mientras estaba bajo tutela de la institución. Al finalizar la sesión, el Frente Amplio reclamó la renuncia del directorio del INAU y de las autoridades del instituto en Rivera y en Rocha, así como la declaratoria de emergencia nacional de las infancias y adolescencias por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el oficialismo dio por satisfactorias las explicaciones de las autoridades. Unos días después, no obstante, una de las renuncias reclamadas por la oposición se concretó, la de la directora departamental de Rocha. ¿Cómo sigue esta situación para el Frente Amplio y luego de la interpelación? ¿Qué pasos van a dar ahora en ese sentido? Vamos a conversarlo con la propia senadora interpelante, Silvia Nane. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros aquí en el programa no habíamos llegado a hablar de este asunto, así que quizás a modo introductorio, para quien haya estado más lejos del tema, podemos enumerar los puntos de preocupación, por lo menos, que llegaron a constatar respecto a la situación puntual de Rivera. Sí, bueno, nosotros decíamos, si vamos a empezar por ese lado, nosotros decíamos en un momento en la interpelación, Rivera no es el problema, pero en Rivera hay un problema. Hay un problema respecto a cómo estamos protegiendo a las niñas, niñas y adolescentes, sobre todo de las situaciones de explotación sexual. Cuando uno mira las planillas de las situaciones que están atendiendo los equipos que trabajan en territorio, que se llaman los equipos itinerantes, que en diferentes partes del país están a cargo de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en explotación sexual, comercial, no comercial y trata, como son, por ejemplo, El Paso o el equipo de travesías que trabaja en Montevideo, o Gurises Unidos, que atiende, entre otros departamentos, el departamento de Rivera. Cuando uno mira la planilla de situaciones, los casos que ellos están tratando, que cuando hablamos de situaciones hablamos de niños, niñas, adolescentes con nombre, apellido, cédula de identidad, de unos 20 casos que ellos tienen en Rivera en seguimiento, 16 de esas situaciones corresponden a niñas, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de 24 horas de INAU. O sea, eso es un 75% del total. Cuando miramos el resto de los departamentos, por ejemplo, que está atendiendo el equipo del proyecto En Ruta de Gurises Unidos, todos los demás departamentos, que son 9 departamentos más, ninguno tiene ese porcentaje entre los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares 24 horas de INAU y los que están en contexto familiar, digamos, que viven con sus familias en la comunidad. Entonces, evidentemente en Rivera hay un problema de desprotección en ese sentido, del cual es un emergente este último caso que, digamos, dio lugar a que en definitiva todo este tema se pusiera sobre la mesa, pero que lamentablemente dio lugar a que viésemos muchas cosas que quizás son invisibles, pero se llevó puesta la vida de una gurisita de 16 años, ¿no? Cuando uno mira un poquito más en las situaciones concretamente del hogar de Rivera, en 2 denuncias, una del 11 de septiembre y otra del 30 de noviembre, hay 6 adolescentes involucradas. Una de ellas, la gurisa que lamentablemente terminó muerta, y otra gurisita de 12 años que le tuvieron que hacer una interrupción voluntaria del embarazo, con situaciones constatadas de explotación sexual. Entonces, definitivamente en Rivera hay un problema. Definitivamente. ¿Qué te diría? ¿Es en el único lugar donde hay problema? No. Porque cuando nosotros estuvimos preparando la interpelación, queríamos tratar de entender cómo ir tomando el tema, si darle de repente un enfoque territorial para poder intentar ir en profundidad en algunos territorios con características diferentes. Capaz que uno puede decir, bueno, nosotros en ese momento pensábamos, capaz que el tema de la frontera seca es bien diferente de, por ejemplo, 33 o de otra situación, por ejemplo, en Paysandú, ¿no? Y tratamos como de territorializar para entender. Y la verdad es que el problema es acuciante en todos los departamentos. Entonces dijimos, bueno, listo, la territorialización, por el lado de la territorialización no corre. ¿Por dónde enfocamos algo que lo podamos plantear
de una forma global y que muestre la desprotección. Entonces ahí lo que se nos ocurrió fue tratar de describir las trayectorias de esos niños, niñas y adolescentes en el marco de dónde se inicia la vulneración de derechos, qué hace el Poder Judicial para poder atender la protección de esos derechos vulnerados, y a partir de ahí cómo entran esos niños, niñas, adolescentes al sistema de protección y cuáles son las trayectorias típicas. Y en cada uno, digámosle, de esos mojones de trayectorias, lo que fuimos poniendo fue ejemplos de desprotección constatados a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque son documentos que se pueden consultar, son documentos que además son, digamos, fiables para todo lo que le podríamos decir el sistema político, entre otras cosas, porque el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que ser aprobado por la Asamblea General. Y entonces dijimos, en este periodo. Claro, sí. Pero entonces a lo que voy es tratamos en esa ilustración de decir, bueno... de lo particular capaz a lo más general que tenga que ver con el Estado. Claro, y ahí tengo una pregunta para ponerte un poco en tema, ¿no? Es verdad lo que decís, tenés un caso particular que es muy sensible, pero vos querés ir a cómo funciona el sistema en general, sí, claro, y ver qué responsabilidades tiene el Estado y eventualmente responsabilidades políticas. Si te pregunto así de forma sintética, ¿en qué caso vos podés señalar y decir, mira, acá y acá fue claro que hubo una omisión o un error por parte del Estado? Gracias por la pregunta, porque creo que ese es un tema crucial. El tema es cómo determinamos las responsabilidades en las políticas de infancia, en las políticas de protección a la infancia, que no interviene un único actor del Estado. En general son políticas que lo que requieren es la interacción de varios actores institucionales, algunos públicos y otros de la sociedad civil, como el caso, por ejemplo, del equipo de itinerantes. Ahora, INAU es el rector de las políticas de infancia, e INAU lo que tiene que hacer es velar justamente por la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes en todo el territorio nacional a través de políticas de infancia que atiendan a las situaciones integrales. Eso más o menos es lo que dice la misión y la visión de INAU. Entonces, cuando vos te encontrás en un caso en trayectorias de vida muy complejas, yo no sé si ustedes recuerdan, la audiencia tampoco tiene por qué saberlo, pero nosotros durante la interpelación lo que intentamos fue leer un expediente judicial verdadero, un expediente judicial que existe, que evidentemente tiene un número de expediente y demás, pero atendiendo a esa información que evidentemente es reservada, lo que intentamos fue leerlo en forma de una hoja de vida. Fulanito nació en tal fecha, tenía 4 hermanos, pasó tal cosa, ¿no? Tratamos de leer lo judicial, digamos que de una forma de vida, ¿no? Y cuando vos mirás, porque hay miles de expedientes así, miles de casos así, cuando vos mirás, algunas vulneraciones se dan en la atención al derecho a la salud, algunas vulneraciones se dan en no haber detectado, por ejemplo, desde alguna institución un abuso sexual infantil, otras vulneraciones se dan porque después de que los gurises están muy rotos, muchas veces terminan entrando en un sistema de protección que no los protege y terminan en un lugar, por ejemplo, en las clínicas agudas, la clínica de atención de eventos agudos de salud mental, o en las clínicas de crónicos, o terminan en situaciones de quitarse la vida, o terminan en redes de explotación y trata. Pero en el medio hubo tantas vulneraciones, ¿no?, que cada una, en definitiva, empeora una situación que ya viene embromada, que el hecho de que vos hagas, por ejemplo, una investigación administrativa en una de las instituciones, ni siquiera te da la pauta del impacto de todas las vulneraciones juntas. ¿Me explico? Pues sí que hay misiones varias de diferentes dependencias. Claro. Entonces, pero, por ejemplo, vayamos al caso de Rivera, por ejemplo. El caso del adolescente de Rivera que falleció. Inició inmediatamente investigaciones administrativas internas, que evidentemente no sabemos el resultado. Ahora, lamentablemente, tampoco sabemos, por las autoridades de INAU, cuándo iniciaron la investigación administrativa por las responsabilidades que pudieron ocurrir en INAU respecto a esta misma situación. Porque la adolescente falleció el 8 de mayo, pero nadie nos dijo el otro día en la interpelación cuándo fue la fecha que INAU inició esa investigación administrativa. Luego, además, porque, claro, hay tanta cosa, ¿no?
Pero fíjense que a partir de esta situación de Rivera, que se dio a conocer por la prensa a través de una investigación de los compañeros de ustedes de Informativo Sarandí, cuando nos enteramos de eso, ya era, creo que 9 de julio, ¿no? 2 meses después. Y cuando INAU sale a responder respecto a esa situación, la respuesta fue: nosotros hicimos todo bien. Justamente ella no estaba bajo amparo, sino bajo seguimiento, y a intentar sacarle la pata del lazo, sin haber explicado la situación, podrían haber dicho: miren, nosotros nos enteramos de esto, inmediatamente después iniciamos una investigación administrativa, estamos seguros que los procedimientos, los protocolos, el protocolo de la denuncia se hizo cuando debió haberse hecho, y a partir de una denuncia por abuso sexual infantil que se hizo el 30 de noviembre se aplicaron todos los protocolos e hicimos de repente un test de embarazo inmediatamente y pasó... No nos dieron ninguna explicación. Entonces, lo que pasó, yo sé cuándo se inició la investigación administrativa de INAU, pero no es a mí que me corresponde decirlo. Es a INAU que le corresponde decirlo. Fue después de que salió a la prensa. Sí, mucho después. Entonces, perdón, pero a lo que voy es, si después de la investigación administrativa de INAU o después de la investigación administrativa de ACE se determina alguna responsabilidad dentro de ciertos protocolos de funcionamiento de la función pública, el Estado verá qué hace con esos funcionarios. Claro, pero primero hay que averiguar qué fue lo que pasó. Pero te hago porque sé que es un tema muy sensible y vos estás cuidando mucho las formas, pero la gente no tiene por qué conocer el caso. ¿Está bueno, con la crudeza que se pueda, explicar cuál fue el caso exactamente? Porque es explotación sexual y es en un lugar que está vinculado al INAU, entonces a la gente lo choquea. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Lo que pasó fue... esta adolescente ingresó al sistema de protección de INAU a través de un decreto judicial, porque el amparo en INAU lo determina el Poder Judicial, por denuncias de violencia con su madre. Entonces le aplican una medida cautelar a su madre y la juez o el juez, no recuerdo, determina que para la protección de los derechos vulnerados vaya al sistema de amparo 24 horas de INAU y que quede institucionalizada en el hogar femenino de Rivera. La adolescente vuelve varias veces a su casa, otras tantas veces se escapa junto con otras adolescentes en los que INAU le llama salidas no acordadas. ¿Qué es una salida no acordada? Si querés, seguimos poniendo contexto. La salida no acordada es que, por ejemplo, tenés que salir y vas al liceo, pero volvés 2 horas después. O querés salir un sábado de noche y te escapás con tus amigas porque en el hogar te dicen no podés salir. ¿Queda después computado como salida no acordada? Sí, después? todo queda como salida no acordada. Que la salida no acordada es un procedimiento formal que lo que debería determinar es ir a buscar y digamos, a ver... Es como escribir se escapó. Es como escribir se escapó. De hecho, en la jerga, habitualmente, se dicen las fugas. Lo que pasa es que fuga... Implicaría que vos estás encerrado. Implicaría que tú estás privado de la libertad. Y no es el caso. Encerrados están, pero privados de la libertad no. Entonces tenían estos episodios de salidas. Exacto. ¿Y ahí qué pasó? Que se dan en todo el sistema desde siempre. Y nosotros en algún momento de la interpelación decíamos, a veces nos preocupamos más de por qué se escapan los gurises y no de qué. ¿De qué? ¿De qué situaciones? ¿De qué no amparo? ¿De qué no hogar? ¿De qué no situación de protección? ¿De qué no situación de contención? ¿No? Esta menor tiene... Qué horrible, cómo se le pegan a uno los términos que no van. Esta adolescente tenía unas 17 salidas no acordadas en su haber, digamos. Pero si vos lees los informes, las últimas, digamos, fueron, por ejemplo, en las fiestas. Del 23 de diciembre a no sé cuánto, porque ella volvía a su casa. ¿Era una casa donde habían vulnerado sus derechos? Sí, pero era su casa. Hay elementos que uno a veces encuentra hasta en situaciones de violencia conocida, donde igual se acurruca un rato porque es lo conocido, ¿no? O sea,
Esto es muy difícil de verlo sin intentar entender qué pasa por esas vidas complejas, atravesadas por la complejidad. Además, esta era una gurisa que tenía intervenciones desde los 4 años de INAU. En una familia que iba, venía, con todos sus hermanos bajo el amparo de INAU varias veces también, en una situación de donde nadie entendía mucho de dónde salía el dinero de su hogar y que entraban y salían personas, o sea... Y al final se terminó sabiendo de cuál era el ingreso, de dónde venía ese ingreso. No sé, porque es muy difícil entender el expediente judicial de la forma en la que está. No está vinculado con ese... No está vinculado. Ahora, en el medio de todas esas salidas no acordadas, el 11 de septiembre ocurre una denuncia que se lleva a la Oficina de Trata y Explotación Sexual del Ministerio del Interior, donde involucra a 4 adolescentes. Ella era una de ellas que decían haber sido víctimas de explotación sexual. Que cuando nosotros decimos explotación sexual, muchas veces no es una cosa de película donde las gurisas están exhibidas ni todo eso. La explotación sexual muchas veces es un vecino que le da unos pesos. No hay un cafillo de por medio, no hay... Muchas veces no. Pero Digo, yo para tratar de bajar la situación a lo vos decías, vamos a hablar crudamente, ¿no? Y capaz que es por unos mangos para un celular nuevo, y capaz que sí. Y capaz que sí. Y capaz que por unos mangos para unos pantalones nuevos, y capaz que sí. ¿Qué edad es? 12, 14, 16, y no recuerdo la otra, creo que 12 también. Pero casos en las gurisas de 12 que se habían detectado desde las escuelas disfrutables a los 10 años, ¿no? Gurisa que después termina internada en una clínica de agudos y con un diagnóstico de salud mental que en el hogar, por ejemplo, no nos pudieron decir cuál era, ¿no? Pero entonces la cuestión sigue, tenemos esta denuncia, siguen las salidas no acordadas. El 30 de noviembre hay otra salida no acordada que involucra de nuevo a esta adolescente, de nuevo al adolescente de 12 años que resultó después que tuvieron que realizarle una interrupción voluntaria del embarazo, y otras 2 gurisas. O sea que entre las 2 denuncias tenemos 6. Después de esa salida no acordada, hacen una especie de taller para decirles, che, no se tienen que escapar, entiendan el riesgo al que se exponen. Vamos a poner un dispositivo subdérmico, de anticonceptivo subdérmico, para poder prevenir. No, pero había una denuncia por explotación sexual. Había una denuncia por explotación sexual por abuso sexual infantil del 30 de noviembre. En el taller sale que antes de poner el implante subdérmico hay que hacer un test de embarazo. Cuando hacen ese test de embarazo, 5 de diciembre, hacen después una ecografía y a esta adolescente le reportan entre 13 y 14 semanas de embarazo. Yo hablé con varios ginecólogos reconocidos de nuestro país, que me dicen que a esa altura hay un +/-1. O sea que podían ser 13-14 o podían ser 12-13. ¿No? En una situación con 2 denuncias de explotación sexual previas, con un embarazo constatado, con una situación de consumo problemático de sustancias que en ningún lugar de los informes se dicen qué sustancias eran, pero después cuando a la gurisa le hacen el análisis, cuando ella entra al hospital de Salto, que es cuando le hacen la cesárea, había metanfetamina en sangre. No era cualquier sustancia. Para entender la situación, ¿no? Una situación con una gurisa con consumo problemático, con 2 denuncias de explotación sexual, con una denuncia de abuso sexual, con 12-13 o 13-14, y que ella expresa, según el informe de Gurises Unidos, que quería hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Eso nunca se concreta. No sabemos por qué. Suponemos que debe estar en alguno de los procesos investigativos. No sabemos, pero no se concreta cuando en realidad se podría haber concretado por 2 cosas. Primero, por el 12 o 13, y segundo, porque al existir una denuncia de abuso sexual infantil es violación y puede ir hasta las 14 semanas. Lo cierto es que en una situación de riesgo, una interrupción voluntaria del embarazo en ese momento, si se hubiera atendido con la inmediatez que el tema requería, con la prioridad y con la urgencia, la gurisa no se moría. Un elemento más sobre eso, por la cronología. Si no recuerdo mal, en ese momento, en esa reunión o en esa denuncia del 30 de noviembre, Gurises Unidos
le propone a las autoridades del INAU un encuentro urgente y se entiende que la gravedad del asunto no era le dicen que es de gravedad media. De gravedad media y por lo tanto la reunión se concreta 11 días después. Exactamente, o sea, el 11 de diciembre. 2 semanas, o sea, toda esta relativización de las fechas podemos sumar esta otra de que la reunión se terminó dando más tarde de lo que debió darse. Exactamente. Y en el informe de Gurises Unidos se menciona la voluntad de ella de querer interrumpir ese embarazo, pero no se encuentra ninguna referencia en los informes de INAU que nosotros tenemos. O sea que el nudo, digamos, de este tema que termina con el fallecimiento de esta adolescente, luego de dar a luz, es esa instancia en donde ella quería interrumpir el embarazo y alguna falla en el sistema o dentro de las instituciones que tendrían que haber operado, no operaron. O sea, ahí estaría el nudo. Bueno, yo creo que hay como varios más allá de todas las nudos. desprotecciones previas, trayectorias históricas, claro. todo. Pero yo creo que ahí hay como varios nudos. Creo que hay como varios nudos. Porque en el único lugar donde figura la voluntad de ella de querer interrumpir el embarazo es, por ejemplo, en el de Gurises Unidos. En el de INAU no se menciona eso. No sabemos si no lo mencionan porque se olvidaron o porque hay una cuestión. Y yo acá perdón, Gurises Unidos no tendría que reportar eventualmente, seguir. Gurises Unidos lo reporta. ¿A quién reporta? A la gente del hogar femenino. Del hogar. Claro, claro. Lo que pasa es que en ese momento quien está a cargo de ella es la gente del hogar femenino. Gurises Unidos entra en esta cuestión, ni siquiera porque de ellos se tenga que esperar una actitud proactiva, digamos, porque en definitiva son equipos que INAU contrata para que los asesoren en la especialidad del abuso, de la explotación. Te hacen un sexual. informe y vos tenés que tomar decisiones. Claro, exactamente. Son parte de la institucionalidad igual. Son parte de la institucionalidad, por supuesto, y esto les llega a ellos a partir de que del hogar les piden asesoramiento en esto. Solo que, claro, mientras el taller, mientras el test de embarazo, mientras la ecografía, y reitero, en esa situación de 2 denuncias de explotación sexual previa con un abuso sexual infantil constatado, en todo eso le dicen, no, mirá que tranquilo que no es tan grave, nos juntamos cuando podemos. Y en todo eso se pasan esas 2 semanas. Si el meollo de la cuestión y las responsabilidades están ahí o no, yo no sé. Pero a lo que voy es ahí donde hay que investigar esas cosas porque hay incongruencias. Y nosotros, en la interpelación, preguntamos específicamente sobre eso. Y específicamente sobre eso, sobre otras tantas cosas también, no se respondió nada. INAU no respondió ni siquiera cuando había iniciado esa investigación administrativa. Capaz que INAU cuando investigue eso dice, no, mirá, acá estuvo todo bien. Ahora, lo raro de todo esto, o lo injusto, o lo incongruente, o la palabra que busquemos, que nos quede, es que si burocráticamente se hace todo bien, ¿eso significa protección? O sea, hacer todo de acuerdo a la burocracia, firmar donde tengo que firmar y llenar el formulario que tengo que firmar, ¿protege a alguien? ¿O protege a los funcionarios que son parte de esa burocracia? Y además, haciendo todo bien, suponete, la gurisa se murió. Bueno, si te parece, hacemos una breve pausa y nos metemos un poco en realidad cuáles fueron las consecuencias que ustedes aspiraban y lo que terminó ocurriendo y cuál es la evaluación que haces de ese ida y vuelta. Sí, ¿no? Si vamos a entrar en el capítulo más político, si se quiere, después del bloque, hago una acotación más, algo que vos comentaste, Silvia, en la interpelación. El CIPIAO, que es en definitiva el dispositivo de coordinación institucional para atender el tema de este tipo de violencias, se fue de Rivera. Sí. Y se fue de Rivera porque estaba en desacuerdo con el tipo de diagnóstico que se hacía sobre las situaciones y las estrategias de intervención posteriores una vez que se identificaban este tipo de situaciones. Sí, y porque INAU no iba a las reuniones y no las convocaba, siendo en definitiva INAU quien tiene que hacer funcionar el CIPIAO, porque la misión de INAU es hacer funcionar la interinstitucionalidad para la protección de niños, niñas, adolescentes. Eso había ocurrido el año pasado. En octubre del 2023. Y según, por lo pronto, lo que dijo en una entrevista a Guillermo Fossati, el actual presidente de INAU, él no estaba en conocimiento de que eso estaba ocurriendo. No estaba en conocimiento ni siquiera, pero sí estaba en conocimiento al momento de la interpelación. A mí las cuentas me dan que al momento de la interpelación él sabía. Y las cuentas me dan que definitivamente no respondió
porque no era conveniente políticamente la respuesta. Bien. Ahora sí hacemos una tanda. Es fácil desviarse. Fácil desviarse. Patético. Bien, seguimos en compañía de la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, repasando la historia que la llevó hace algunos días a interpelar al Ministerio de Desarrollo Social y, por añadidura, a las autoridades del INAU. Aquella interpelación terminó con pedido de renuncia del directorio completo del INAU, de las autoridades departamentales de Rivera y de Rocha, y un pedido de declaración de emergencia nacional. Nada de eso se dio en el contexto de esa jornada. El oficialismo votó y dio por satisfactorias las explicaciones de las autoridades. Sin embargo, algunos días después, se terminó concretando la renuncia de la directora departamental de Rocha, un caso del cual no hemos hablado. ¿Ahí qué estaba pasando y qué pasó que cambió la postura del oficialismo? El problema es lo que no pasó. Que no basta con aceptar la renuncia. Hay que iniciar una investigación porque las denuncias que había eran graves. Había denuncias graves de no protección por parte de la directora y tenía varias denuncias por abusos de funciones de sus funcionarios. El senador Aníbal Pereira denunció la situación de Rocha ahí mismo en la interpelación a partir de informes que los propios funcionarios de Rocha habían hecho y le habían hecho llegar al vicepresidente de INAU, al señor Velázquez, quien los había recibido y le había puesto un sello. Y en ese informe se relataban las situaciones de desprotección de una gurisa que había sido puesta bajo custodia de su abusador. Y otras tantas situaciones que ellos denuncian ahí, pero a lo que voy es, al momento de la interpelación eso se sabía. Al momento de la interpelación, el vicepresidente del organismo estaba al tanto de esas situaciones. Pero acá si voy un paso más, es donde se terminan viendo, digamos, los respaldos políticos a encargaturas políticas de las cuales INAU está llena, ¿no? Los mandos, digamos, de INAU, las encargaturas, son todas encargaturas de índole político. Y eso le da a la institución una debilidad muy grande y posibilidades, digamos, de corporativismos que nada tienen que ver con lo que debería ser una actitud de un funcionario cuya función es proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes. Basta que se peleen un par de políticos para que uno levante el teléfono y saque 3 encargaturas de lugares de INAU, y eso evidentemente provoca un cierto caos en la institución. Las instituciones se fortalecen con protocolos de actuación, con rectorías responsables, con auditorías, con investigaciones, con sanciones a quienes no cumplen pauta de esa ley, también con el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarios, con la capacitación, con el entender, con tratar de atender las situaciones emergentes. Fíjate una cuestión. Los oficios que hace el Poder Judicial para demandar protección a INAU en niños, niñas, adolescentes han venido creciendo mucho en el último tiempo. Ahora estamos en unos 56.000 oficios. Las situaciones de violencia que el CIPIAB detecta también vienen creciendo. Vienen creciendo a un ritmo importante año a año. Arrancamos con 4.911 en el 2019 y estamos arriba de 8.000 y pico al cierre del 2023. Eso es algo, te pregunto para saberlo y también para sacarlo un poco, ¿no? de la clásica discusión, ¿no? Oficialismo, oposición. No. ¿Es un fenómeno que viene creciendo en general o es una cosa del 2019 para adelante? A ver, hay varias cosas en eso. Entre ellas,
que los mecanismos de denuncia, al ir haciéndose cada vez más usuales, cada vez detectan más situaciones. Eso es una realidad. Es más fácil denunciar y por ende detectás más denuncias. No sé si más fácil, pero digamos, tenés elementos que se van poniendo a disposición, que van pudiendo de repente detectar situaciones. Ahora, los oficios del Poder Judicial no tienen nada que ver con eso, porque son disposiciones de los jueces que evalúan situaciones, ¿no? Pero ¿a qué voy? Yo quería llegar a lo siguiente. Si yo año a año veo una tendencia en el crecimiento de los oficios de protección del Poder Judicial y año a año veo que cada vez detecto más situaciones de violencia y yo no actúo en consecuencia con el lugar que tiene que proteger a esos gurises y gurisas, entonces ¿para qué quiero detectar tanto si después no los puedo sostener? Entonces, ¿qué pasa cuando no los puedo sostener en el sistema de protección de 24 horas? Los tengo que dejar en contexto familiar, pero en el contexto familiar es donde están siendo vulnerados. Entonces, ¿qué tendría que tener? Tendría que estar reforzando los equipos de atención al contexto familiar. Pero si INAU no tiene dentro de su plantilla más equipos para que en cada uno de los centros yo pueda atender a los gurises que están residiendo en esos centros y además al contexto familiar, siempre la sábana es corta. Ahí nos fuimos, ahí atacaste varias dimensiones del tema. Describiste el caso puntual, ¿sí?, ¿no?, que disparó esta interpelación y estos sucesos políticos. Ahora has hablado también de la dimensión política, de que puede eventualmente perjudicar a las personas que están institucionalizadas y que se brinda de alguna forma políticamente a alguien que está encargado, sí, de una dependencia y no se actúa en consecuencia. Ahora estás hablando, por ejemplo, de la falta de recursos, pero en algún momento deslizaste el tema de que capaz que todos hacen las cosas bien, burocráticamente, y sin embargo alguien muere, ¿no? Uh-huh. Y capaz que me interesa que profundices un poquito más en eso. O sea, se puede hacer todo perfectamente bien a nivel protocolar, burocrático, y sin embargo que una vida que en el camino. Ahí, ¿cómo actúas? Primero, lo que pasa es que tenemos que ver si los protocolos son los protocolos, o sea, a quién protegen los protocolos que se definen en las instituciones, ¿no? El INAU es una institución muy particular, porque justamente su misión es proteger el ejercicio de derechos de niños, niñas, adolescentes, atendiendo a políticas integrales. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que el INAU por sí solo no puede hacer todas esas cosas. Los protocolos tienen que involucrar, comprometer y ser luego auditados, quizá desde un mecanismo de rectoría, porque la obligación de todos aquellos a quienes INAU tiene que coordinar van en función de la protección de niños, niñas, adolescentes. Entonces, yo puedo tener protocolos ajustados a decir una salida no acordada es tal cosa, y entonces usted tiene que ir a la comisaría, ¿no?, y denunciar cuando el gurí o la gurisa se escapa. Ahora, esa denuncia tiene que servir para proteger el eventual riesgo al que se está exponiendo, consciente, no conscientemente, no importa el gurí o la gurisa, pero la protección es lo que debe primar, ¿no? Ahora, si yo tengo 9.000 y pico de salidas no acordadas en un año y yo hago 9.000 y pico de denuncias, o sea, si la cuenta no me da muy mal, son 250, arriba de 250, 270, 290 denuncias por día. Yo tengo en las instituciones que tienen que salir a buscar a los gurises, por ejemplo en el Ministerio del Interior, la capacidad para garantizar que ante todas esas salidas no acordadas yo salgo a buscar a todos los gurises. O lo que pasa es que se termina convirtiendo en una situación normalizada, pero institucionalizada, pero burocratizada, pero protocolizada, pero un montón de ¿no?, que termina siendo normalizada porque los gurises se escapan. Pero tú puedes pedir responsabilidades políticas cuando tenés este problema de licuación de los casos en una burocracia que, sí, claro, funciona. A ver, lo que vamos a tratar de si yo tuviese una varita mágica no hago una interpelación. Uh-huh. Lo que pasa es que no tengo una varita mágica. ¿Por qué hago una interpelación? Porque estoy mirando este tema desde la responsabilidad que me cabe.
La responsabilidad que me cabe es hacer con lo que tengo lo mejor que vaya a poder hacer y en el marco de un sistema republicano. Yo pertenezco al Poder Legislativo, entonces lo que puedo hacer para que el Poder Ejecutivo me dé respuestas y se haga cargo de esas respuestas es hacer una interpelación. ¿Llegué a la interpelación en paracaídas? No. Yo el tema de INAU, particularmente las políticas de encierro y las responsabilidades del encierro, las vengo trabajando desde el inicio de la legislatura. Las vengo trabajando desde el informe La infancia que no queremos ver, y trabajé el encierro en las clínicas de salud mental con el equipo de la directora Natalia Argencio, mirando denuncias por denuncias, trabajando con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Me fui 2 o 3 veces a la Institución Nacional de Derechos Humanos a hablar justamente por estos temas, a ver qué seguimiento les estaban haciendo, tratando de ver desde INAU qué hacían y qué respondían. Y después de 2 años y pico de situaciones de denuncias constatadas en la clínica Carpey, se terminó cerrando Carpey. Después, lo que pasaron otro montón de cosas en INAU, recuerden en el Tribal, recuerden en el Centro Magnolia, y las herramientas que utilicé en ese caso fue el llamado a Comisión de Derechos Humanos de la gente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que era quien había realizado las denuncias y las recomendaciones a través del Mecanismo Nacional de Protección, y a las autoridades de INAU. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en la medida de las cosas que van pasando, uno va utilizando las herramientas que tiene desde el lugar donde está. Llegamos a la interpelación porque la situación del sistema de protección no da más. Rivera fue un emergente de que el sistema de protección no da más. Analizar las situaciones del equipo itinerante es un análisis que uno dice, esto no da para más. Revisar las 988 líneas de las planillas de las situaciones de internación en las clínicas de agudo y las 900 y tantas de los crónicos, y mirar en los diagnósticos que las causas del abuso sexual infantil tienen muchísimo que ver con lo que después termina pasando en la explotación sexual, y en lo que les llaman en los diagnósticos las conductas que no aceptan límites, y como no aceptan límites una vez y otra vez y otra vez y otra vez, o terminan internados en las clínicas de agudos o en las clínicas de crónicos por toda una serie de desprotecciones que no fueron agarradas por el Estado a tiempo. Entonces, después de ver todo eso, que requiere, después de analizar expedientes judiciales, tratando de verlo, y nada de todo esto es información que no esté pública, pero es necesario mirarla, es necesario entender los expedientes judiciales a través del sistema de expedientes, que a veces dicen una cosa, después van para atrás y para adelante y dicen otras, y tratar de entender los casos de desprotección. Después de todo eso, lo que no está funcionando es el sistema. Y ante un sistema que no funciona, pero que tiene responsabilidades políticas ante sus diferentes elementos y componentes, porque los servicios de protección especial y especializado tienen un supervisor, y nosotros pedimos, quiero saber, el plan de las supervisiones de los centros, y no se nos responde. Quiero entender lo que habían planificado, y quiero entender lo que habían ejecutado, y quiero entender cuántas veces fueron al Centro Himalaya, y quiero entender qué decía el informe del Centro Himalaya, y quiero saber qué pasó con los gurises que sacaron de Carpey, muchos de ellos que el propio informe dice ya podrían estar en la casa, y si estaban en la casa, ¿por qué estaban en una clínica que estaba denunciada por un montón de abusos? Después de entender todo eso, las responsabilidades de que todo eso no funciona, de que no haya un plan o que el plan no se ejecute, son responsabilidades políticas, porque la gestión implica responsabilidad política. Ya que estamos en ese capítulo, ayer el presidente del Sindicato de Trabajadores del INAU, José Lo López, dijo que Natalia Argencio, la directora del Frente Amplio, él dijo que había renunciado o que estaba próxima a renunciar. Esto en relación a que la decisión del Frente Amplio en la interpelación fue pedirle la renuncia a todas las autoridades. Esto no se incluida la directora del Frente Amplio, eso no se concretó porque las autoridades fueron respaldadas por el oficialismo. ¿Cuál es la situación de la directora del Frente Amplio, Natalia Argencio? Las autoridades, el oficialismo respaldó la actuación de sus directores y nosotros respaldamos la actuación de la directora Argencio explícitamente. No sé qué información le llegó al sindicato de INAU ni a través de qué canal, pero la información que le llegó fue errónea porque Natalia Argencio no renunció y porque el Frente Amplio le dio su total apoyo a la gestión, a ella y a su equipo. Esa es la situación actual. Natalia Argencio hoy está trabajando en INAU.
Están trabajando con su equipo, me consta, en una serie, que lo han venido haciendo hasta ahora, en una serie de medidas tendientes a dejar propuestas que cambien un poco la matriz de protección de infancia hacia adolescencia, porque eso es lo que hay que hacer. Y también, siguiendo de cerca, qué va a hacer el presidente de INAU, el vicepresidente de INAU y la directora general para responder las preguntas que quedaron pendientes en la interpelación, que nos dijeron que nos la iban a mandar por escrito. Hasta el momento no he recibido. Hoy mismo mandamos una carta, una nota al ministro de Desarrollo Social, debe estar colgada en mis redes, donde le estamos preguntando en qué están con las preguntas que habían quedado en responder, porque los temas hay que tomarlos, pero los temas hay que seguirlos. Y el Frente Amplio tiene una responsabilidad institucional hasta el fin de esta gestión, que la directora Argencio y todo su equipo la van a cumplir a cabalidad, haciendo el rol que tienen que hacer. Es un tema que da para largo y que va a seguir. Si te proponemos hacer una tanda y te hacemos alguna pregunta, estás en el Team Cose, ¿no? En el equipo de Carolina Cose. ¿Cómo cayó el anuncio de Blanca Rodríguez y otro tema de coyuntura? Hablamos de lo que quieran, por supuesto. Perfecto, hacemos una tanda y ya venimos. Fácil desviarse. Seguimos conversando con la senadora frente amplista Silvia Nane. ¿Cómo cayó en el entorno de Cose la incorporación de Blanca Rodríguez al espacio 609? No cayó. Fuimos ayer a saludar la incorporación. ¿Cómo lo vieron? de Blanca. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo evalúan? ¿Ustedes fueron los que gritaron sobre Ripoll que Blanca Rodríguez tuvo No, que de pedir ninguna que se comportara, manera. ¿no? Imagínese usted, nosotros somos toda gente muy bien comportada. La incorporación de Blanca creo que le hace mucho bien al Frente Amplio. Es una figura que definitivamente enaltece a la fuerza política. Es un honor tener a Blanca de compañera, por supuesto, para mí, para Carolina, para María Inés y para todo el resto de mis compañeros. Cuando la presentó Mujica en el marco de decir yo soy de una generación que se está yendo, quiero dejar algo que dure y empezar la especulación, ¿no? Cuando plantea a Blanca Rodríguez en ese lugar, ahí cómo cae. ¿Cambia en algo, por ejemplo, la proyección que tiene Cose políticamente a futuro que esté una jugadora como Blanca Rodríguez en el Frente Amplio? No, porque yo creo que la política no son solamente proyecciones personales. Yo creo que el Frente Amplio es un proyecto que a todas y a todos nos trasciende y a mí tener la generosidad de construir futuro juntos es una cosa que me parece muy responsable y me parece muy comprometida y me parece muy bien poder formar quienes van a sostener al Frente Amplio y quienes van a militar y ayudar a construir un mejor Frente Amplio. No, me parece que no hay que medirlo en términos de personalismos. El Frente Amplio es un proyecto político que nos trasciende a todos, a Carolina, a Blanca, a Pepe, a Lucía, a todos. Ahí dijo, hay una dimensión de género acá, obviamente, ¿no? Es una mujer de primerísimo nivel que se embarca en un lugar muy importante dentro del sector más votado de la política nacional, número 2. Y ahí Mujica dijo, hablando de ella, dijo que representa el feminismo sin grosería. Fue ese el término. Groserías. Feminismo sin groserías. Auténtico feminismo, es decir, reivindicó el costado feminista de Blanca Rodríguez, pero le puso ese calificativo también. No sabría decirte qué quiso decir Pepe con eso, pero le pueden preguntar cuando puedan hablar con él. Faltó que dijera no sé, femenina, no feminista, ¿no? No sé, le pregunto porque capaz que representa cierta sensibilidad dentro del feminismo. No sabría decirte qué quiso decir Pepe, pero reitero, creo que el hecho de que se incorpore una mujer como Blanca, con su trayectoria, con su seriedad, con su profesionalismo, al Frente Amplio, es algo que hay que enaltece al Frente Amplio, definitivamente. Bien. ¿Cómo quedó el sublema en el que igual está participando la Amplia? Hicieron un acuerdo con la 1001 y otros sectores del Frente Amplio. Quedó por fuera, por ejemplo, el Partido Socialista, que parecía que va a ir con un tercer sublema, porque del otro lado está el que aglutina al MPP y sus socios. ¿Ustedes, por ejemplo, ya definieron la lista del Senado? Estamos en eso. Están en eso. Estos días son arduos en ese sentido. Toda la parte electoral es de un trabajo realmente muy, muy arduo. Pero está definido que la Amplia va a tener su lista del Senado. Sí, eso está definido. Y va a estar encabezada por Carolina Cose. Exacto. ¿Y Silvia Nane? Probablemente después segunda. de Carolina, sí. Y tercero, un hombre.
Sí, tiene que ir, exactamente. por ley. Estamos en toda esa Murro estaba. cuestión. En las internas estaba Murro. Anda el Murro también por ahí por la vuelta. La estamos armando. ¿Y Bobaldía, diputada, primera diputada? Bueno, todo indica que sí, pero estamos, reitero, tratando de armar las líneas, de incorporar compañeras y compañeros, algunos de mucha trayectoria, otros compañeros y compañeros nuevos, muchos de los compañeros y compañeros que estuvieron trabajando con nosotros en el Plan País. Estamos tratando de armar no solamente la lista, sino de armar equipos. Esto es verdad que la coyuntura electoral es una parte muy importante, pero también es importante el sustento y la espalda política que toda esa coyuntura pueda tener para trabajar en lo que esperamos que sea el futuro gobierno del Frente Amplio. ¿Está definido quién sería el primer suplente o la primer suplente de Carolina Cose? Bueno, se supone que yo, pero es lo que estamos definiendo. Como suplente y como dos. No, porque es 1 y 1. Hay que hacer al revés. el orden de la paridad. Si encabeza Carolina, claro, el 2 paridad, es bien. un... Bueno, estamos con todo eso. Estamos con todo eso. Bien. Sí. No me hagas enmendarles las planillas a mis compañeros que están con un laburo bárbaro. Bravo el Excel ahora, ¿no? Ese sí. Es esos momentos en que la verdad que saber usar Excel es una virtud que simplifica mucho la Heber vida. brinda asesorías, tengo entendido. No me digas. Sí. Yo me gané muchos años la vida trabajando con Excel, muchos años de mi vida. Hay políticos de la vieja escuela que tienen muy claro justamente, ¿no? Cómo conformar la lista de acuerdo a la cantidad de votos que pueden, de acuerdo a las alianzas generadas. Sí. Es un laburo complejo. Sí. Y la división de los votos, cómo se van otorgando las bancas y cuándo es más barato. Y bueno, sí requiere toda un armado. Yo no soy de las personas más expertas. Yo sé usar Excel, pero la parte de la ingeniería electoral todavía se me pierde. Ahora que un poco. mencionaste tu trayectoria profesional, vos efectivamente, o sea, entraste a la política, pero tenías una trayectoria previa que estaba más asociada a la gestión y has estado estos años un poco como el puntal de Carolina Cose en el Parlamento. Si gana el Frente Amplio del gobierno, ¿dónde te ves más? ¿Te ves yendo a un rol más ejecutivo o te ves repitiendo en el Senado, por ejemplo? Yo me veo donde pueda aportar mejor a la fuerza política y eso no me digas porque siempre respondo lo mismo, pero he hecho eso. Pero que repartan cargos antes de llegar. No es un tema de... No, mira, te voy a explicar por qué no es un tema de cassette. Porque este paso del compromiso político es un paso que si no se hace con desprendimiento y con generosidad de las ambiciones propias, no aporta lo que tiene que aportar. Yo estoy muy convencida de eso en serio. Y me parece que en definitiva quien determina la ubicación de los mejores componentes en los mejores lugares tiene que ser el proyecto de la fuerza política. Entonces capaz que uno aporta más un tiempo en un lado y otro tiempo en otro lado porque la táctica es en definitiva lo que determina eso. Es muy difícil poder responderte eso sin entender cuál va a ser la táctica de cara al gobierno del Frente Amplio, porque eso también va a depender si se gana en primera vuelta o si hay que ir a un balotaje. Y la situación que también tengan algunos de las políticas públicas al momento de la entrega del gobierno y según cómo estén hechos, también los planes de transición. Por eso me parece que es apresurado en este momento y siempre a mí me parece que desde el momento que uno expresa, digamos, una cierta preferencia, de alguna manera condiciona lo que puede llegar a ser la táctica de la fuerza política. Yo para hacer lo que quiera hacer, lo puedo elegir en otro lado, pero para hacer lo que tengo que hacer para aportar a mi fuerza política, estoy en la fuerza política. Son lugares de libertades de decisión diferentes. Me convenció. Me perdí al principio. Después lo sacás del lover. Silvia Nane, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, son muy amables, como siempre. Fácil desviarse.